Colegio de Jalisco, al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al comisario maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, comisario de la Comisión Nacional de Seguridad, al doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, y al diputado Abel Murrieta Gutiérrez, integrante de la Comisión de Justicia. Y vamos a proceder, de acuerdo a lo que me han indicado, con una primera intervención de máximo 10 minutos, para que después pueda haber una segunda ronda de réplicas sobre lo que aquí se ha dicho, de hasta máximo 3 minutos de cada uno de los integrantes. Y por cuestiones de tiempo también nos ha pedido una primera intervención, en primer lugar, al doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, a quien le daría en primer lugar la palabra para que pueda intervenir. Muy bien, gracias, senadora, y gracias por la invitación a las personas que organizaron este evento. Soy parte de la Red Nacional de Debido Proceso y Juicio Oral y también director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, organización civil que se enfoca en los derechos humanos y en el sistema acusatorio. Entonces, para contestar la pregunta sobre esta mesa, si es compatible la prisión preventiva en un sistema que yo le llamo un sistema democrático de derecho. La respuesta en corto es no, no es compatible tener una prisión preventiva, es decir, delitos inescarcelables donde se impone la prisión preventiva en automático únicamente por la clasificación de un delito. El artículo 19 constitucional, la segunda parte del segundo párrafo, es incompatible con un sistema acusatorio y con la presunción de inocencia que establece el artículo 20 constitucional, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entendemos que en algunos supuestos la prisión preventiva será necesaria y así es como la Constitución lo establece en la primera parte del artículo 19, cuando las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia de la persona en el proceso o cuando hay un riesgo de obstaculización o riesgo para las víctimas, ofendidos, testigos o comunidad. En ese sentido, entonces, lo que la Constitución establece es una mecánica donde se tiene que establecer la razonabilidad de la imposición de la medida más restrictiva o de las medidas adecuadas e idóneas en el caso en concreto. Si vemos a nivel regional, la Constitución mexicana en la región es la única que prevé esta prisión preventiva oficiosa de manera tasada. Entonces estamos hablando aquí de varios principios. El sistema acusatorio no prevé la tasación de la prueba y no prevé la tasación de ciertas cosas, pero aquí tenemos la prisión preventiva oficiosa de manera tasada en el texto constitucional. Comparamos los países de la región y países con mayor experiencia en el sistema acusatorio que México y ninguno lo tiene. Vemos también si algunos de los ordenamientos legales, como los códigos de procedimientos penales o los códigos penales, cuentan con esta tasación de prisión preventiva oficiosa o los delitos inescarcelables en la parte procesal. Y también hay una inexistencia de este mecanismo, sino que todos los sistemas jurídicos lo que contemplan es una audiencia, una verdadera audiencia donde el Ministerio Público y la defensa argumenten la necesidad de cautela, la necesidad de imponer una medida cautelar para restringir el derecho humano de quien enfrenta el proceso penal. Si vemos también las sentencias de la Corte Interamericana, es muy clara lo que la Corte Interamericana a través de sus sentencias y algunos casos importantes son el caso Barreta Leiva contra Venezuela, López Álvarez contra Honduras, Tibi contra Ecuador, Acosta Calderón contra Ecuador, Palmera y Rabarne contra Chile. En todos estos casos la Corte Interamericana ha declarado que el sujetar a una persona automáticamente a prisión preventiva únicamente por la clasificación del delito es anticipar la pena. Y el criterio establece lo siguiente: la Corte ha establecido que la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación y no eludirá la acción de la justicia,
es lo que se debe de realizar. Si no se hace de esa manera, es decir, si no se justifica y estrictamente se establece la necesidad de cautela, entonces lo que la Corte Interamericana ha establecido, que la prisión preventiva se utiliza de manera punitiva. Y vemos que la prisión preventiva es una medida cautelar. La medida cautelar es una medida procesal y la medida procesal únicamente se va a establecer para resguardar los fines del proceso. No es una reinserción social, no es una pena anticipada, pero cuando lo estamos anticipando, entonces ya estamos previendo de que la persona que enfrenta el proceso efectivamente representa un riesgo para el mismo proceso, representa un riesgo de obstaculización o para las mismas víctimas. Si los otros estados, los otros países, la manera en cómo se impone la prisión preventiva o la medida cautelar de los otros países es a través de la dinámica de una audiencia, donde se debate el riesgo procesal contemplando las necesidades, las circunstancias particulares de cada persona. Es una evaluación de riesgo procesal y eso ya nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes lo contempla. Es el debate del riesgo procesal. ¿Y qué entendemos por riesgo procesal? Pues nos vamos al artículo 168 del Código Nacional, donde ahí nos establece claramente que es el arraigo en la comunidad, el comportamiento de la persona durante el proceso, la voluntad de someterse al proceso o no. Y entonces aquí ya estamos hablando de circunstancias particulares. Pero si enfocamos únicamente la imposición de la medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, por la clasificación del delito, entonces ya estamos presumiendo que es culpable, presumiendo que hay un riesgo de sustracción y presumiendo que hay necesidad sin un debate verdadero. Eso contraviene los derechos de la persona imputada y rompe con el principio de contradicción, porque no hay contradicción en esta modalidad. Entiendo los riesgos que enfrentamos, entiendo que el país está enfrentando una situación de violencia y una situación, pero la medida cautelar oficiosa lo que considero es que es un subsidio para la ineficiencia del Estado de comprobar la necesidad de cautela. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la evaluación de riesgos procesales a través de las unidades de medidas cautelares y la supervisión. Y en ese sentido, entonces, las partes deberán de debatir el riesgo procesal en concreto. Uno de los grandes retos es, hay que dotar a las unidades de medidas cautelares con el recurso necesario, con la infraestructura necesaria, la capacidad necesaria para que puedan contener esta situación. Ahora, la experiencia que yo les puedo compartir, en lo que he tenido de trabajo en la creación de muchas de estas unidades a nivel nacional, es que las unidades, con los delitos que ahorita están supervisando, más del 90% de las personas que enfrentan los procesos penales en libertad cumplen con las condiciones que el juez les indica. El otro 10% o menos del 10% de los que incumplen no necesariamente son personas que se han fugado o que han puesto en riesgo a las víctimas, sino que como 1% de ese 10% son las personas que algunos sí, ya no los encuentran, pero el otro 9 o el otro porcentaje de incumplimiento es porque las personas dejan de firmar o dejan de, si están en una suspensión condicional, de reparar el daño, pero no necesariamente porque se fugaron. Creo que tenemos mucha desconfianza de que una persona enfrente un proceso en libertad. Y entonces estamos hablando como de dos cuestiones diferentes. Por un lado tenemos un sistema de presunción de inocencia y por el otro lado tenemos el sistema de restricción de derechos, ¿sí? Entonces tenemos que ser congruentes, el marco constitucional tiene que ser congruente. O estamos en un sistema que promueve la contradicción, la presunción de inocencia, o no lo tenemos. Y eso es el conflicto entre la prisión preventiva o el régimen de prisión preventiva oficiosa y el sistema acusatorio basado en la presunción de inocencia. Entonces, hay otra recomendación, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en diciembre de 2013 publicó un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Y es muy claro, de hecho le dedica una recomendación al Estado mexicano. ¿Cuál es esa dedicación? Elimina la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Cuando se impone de esa manera, entonces estamos hablando que se está imponiendo una pena, un castigo anticipado, y deja de tener su naturaleza procesal este régimen de prisión preventiva oficiosa. Entonces, por cuestiones de tiempo, ahí
lo dejo, nada más di el marco legal del sistema interamericano, cómo contradice este régimen a nuestras obligaciones internacionales que México tiene y eventualmente con el principio de contradicción y con el sistema acusatorio de la presunción de inocencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Carrasco. Haciendo un repaso muy rápido de lo que me comentó, que ante la pregunta de cabe la prisión preventiva oficiosa en un estado de derecho, comenta que no es compatible solamente en algunos supuestos y que de acuerdo a determinaciones de la Corte Interamericana, sujetar a prisión preventiva es anticipar la pena y que algunas alternativas sería el tema de la audiencia para debatir el riesgo procesal y también como propuesta dotar a las unidades de medidas cautelares de recursos suficientes para poder hacer valer las medidas cautelares que ya están establecidas en la ley. Ese es un breve resumen y ahora le daré la palabra al doctor Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Con su permiso, senadora, muchas gracias. En primer término, quisiera agradecer a nombre del señor Procurador General de la República, el senador con licencia, por cierto, Raúl Cervanza Andrade, la generosa invitación para poder acudir a este foro nacional, nuevo sistema de justicia que falta para su consolidación. Antes de abordar la pregunta, el cuestionamiento que nos formulamos en esta mesa de trabajo y para seguir en la dinámica que ha marcado mi antecesor en la palabra, quisiera ser enfático en reconocer, antes que nada, los altos valores humanísticos y fines éticos del sistema adversarial. Incluso en lo particular me he permitido en algún momento desde el año 2000 publicarlo y plantear la necesidad desde aquel entonces de una refundación del sistema de justicia penal en México. Pero también creo que esta invitación nos obliga a ser profundamente autocríticos y entender que estamos en la construcción de un nuevo proceso de justicia, de un nuevo sistema de justicia que los mexicanos tendremos que abordar y abordar bien a la luz de otras experiencias, pero por supuesto adaptada a la realidad sociológica de nuestra nación. Consideramos que tenemos que ser profundamente respetuosos de las libertades públicas, pero tampoco podemos darnos el gusto de caer en ingenuidades, que nos lleve a que la sociedad en poco tiempo pueda asociar al sistema adversarial con la impunidad. La pregunta que se plantea en esta mesa es, ¿cabe la prisión preventiva oficiosa en un Estado democrático de derecho? Nosotros consideramos que sí. Y si me permiten, quisiera hacer alusión a algunas reflexiones, algunas definiciones de maestros como el profesor Ferrajoli, el profesor Habermas y, por supuesto, uno de los más preclaros maestros de política criminal en México, el maestro don René González de la Vega. El garantismo se define por el propio maestro Ferrajoli, si me permiten, y haciendo uso puntual del tiempo que me fue asignado, como el modelo normativo de derecho de estricta legalidad, en donde hay un poder mínimo en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y maximizar la libertad, y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. Es decir, ¿cuáles son esos derechos? Y esto nos llevaría a un segundo punto. ¿Para qué sirve el derecho penal? El derecho penal objetivo no tiene por propósito resultar un haz normativo amenazante direccionado en su mensaje a un cuerpo de la sociedad estimada como peligrosa, sino que guarda una situación jurídica de garantía para todos los individuos, es decir, es un mínimo de garantías, y grupos sociales en general, integrantes del Estado, que tiene por propósito proteger el orden valioso en los derechos fundamentales. Y, por supuesto, el derecho penal protege bienes jurídicos. Es decir, es la finalidad última del derecho penal. Y dentro de estos bienes jurídicos partimos, sin duda, y estamos todos convencidos, de garantizar los derechos humanos, también llamadas en algunas otras latitudes del norte del hemisferio como libertades públicas. Estas libertades públicas o derechos humanos, en la versión más tradicional del continente europeo, basa precisamente a la luz del justnaturalismo contractualismo, que el primer derecho humano, el que está garantizada a la sociedad, el Estado garantizar a la sociedad, es el de certeza jurídica.
Certeza jurídica que se traduce en su forma básica como seguridad pública. Seguridad pública y el respeto a las libertades individuales. Es decir, que este mínimo de derechos que garantiza el derecho penal objetivo es esa certeza jurídica de que habrá un orden social que se finca precisamente en ese contrato. El bien jurídico solo resulta lesionado o puesto en peligro por un delito contemplado previamente en la ley, de tal suerte que aquellos derechos fundamentales que por su naturaleza básica resultan imprescindibles en su protección, recibirán sin ninguna excusa su inclusión en la ley penal, y por ley penal no me refiero solo al derecho penal sustantivo, sino por supuesto también al derecho penal adjetivo, hallándose entre ellos como un mínimo ético a proteger los derechos sustanciales que están afectos a personas, los derechos de preservación del Estado y todos aquellos de orden preservativo de grupos minoritarios, vulnerables o en estado de debilidad social. En caso de colisión de derechos fundamentales, nos dice el maestro Ferraioli, que coloque un derecho protegido frente a otro, el legislador, es decir, la soberanía, deberá realizar un balance de razones con base en la proporcionalidad y la procedencia, con el fin de decidir la punición o no de determinada conducta bajo aspectos que admitan alternativas diferentes a la de la no penal. La ley penal de una comunidad nacional considerará una clasificación criminológica de las figuras delictivas para distribuir estas competencias y jurisdicción según se trate de los delitos que afecten la seguridad nacional, la seguridad pública, el patrimonio material y moral de las personas públicas y privadas y la vida en comunidad local en general. Tenemos que entender que si bien el anhelo es que no hubiera un derecho penal que lleve a prisión a los particulares, hasta hoy también tenemos y sabemos que aún y cuando hay algunas teorías abolicionistas, no han dado los frutos que se esperaban. Y tenemos que ser también profundamente realistas en que hay nuevas amenazas en el ambiente que hoy nos rodea, que van más allá de una delincuencia convencional o habitual. Hay delincuencia de manera altamente lesiva a los intereses de los particulares, a los intereses del Estado, que evidentemente requieren un sistema paralelo, un sistema especial, como existen en todos los estados democráticos y avanzados. Está el Estatuto Rico en los Estados Unidos, está la ley antimafia en Italia, están mecanismos también de excepción que incluso algunos autores como el propio maestro Roxin, ya no digamos a algunos otros como el profesor Jacobs, contemplan. No me refiero al derecho penal del enemigo, ni siquiera llego a eso, en donde sí tenemos que entender que hay figuras delictivas con capacidad lesiva que afectan gravemente a la sociedad y que por supuesto está obligado el Estado a garantizar esa certeza jurídica. Tenemos que reconocer al agresor y enfrentarlo fortaleciendo bien, a través de medios adecuados, una respuesta a la mano, viable y sustentable. De igual manera, tenemos que entender que por lo emboscado y difuso de estas nuevas agresiones, se torna a nuestros medios legales e institucionales de reacción a veces ingenuos o ineficaces, nos dice el profesor Habermas. Su modificación para tratar de empatarlo con las dimensiones del embate se ha montado en el simplista camino de cancelar, limitar, menguar el catálogo de garantías y derechos fundamentales de todos, nos dice el maestro González de la Vega, generándose únicamente perjudicar al ciudadano común y corriente, pero no al transgresor internacional y agresivo. No dediquemos trabajos interminables en construir leyes completas contra la delincuencia organizada, que tan solo cobran obsolescencia al momento mismo de su nacimiento y resultan perturbadoras de los esquemas tradicionales de justicia. La nueva estrategia debe mirar a proteger los bienes fundamentales. En conclusión, me parece que sí tenemos que pensar en que ciertas conductas delictivas requieren la prisión preventiva oficiosa sin que por ello se vulnere el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como hemos visto en este vuelo en breve, nos da la pauta de pensar que tenemos que tener imaginación, tenemos que tener responsabilidad frente a la propia sociedad y que tenemos que dar respuestas concretas a peligros inminentes y que se materializan día con día. El planteamiento que nosotros pensamos es que tenemos que explorar estas posibilidades. No se trata ni de generar un derecho penal de autor, no se trata de la expansión del derecho penal ni el terrorismo penal,
pero sí asumir con responsabilidad estas nuevas manifestaciones delictivas que ponen en riesgo gravemente la seguridad nacional y, por supuesto, la seguridad pública, que afecta gravemente en el ánimo de los ciudadanos. Será cuanto por mi parte, señora senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Salas. Y bueno, pues justamente de lo que se trata es poner en el debate, como podemos ver, las opiniones. En sus comentarios advierte que si cabe la prisión preventiva para ciertas conductas delictivas, sobre todo entre las amenazas que se encuentran ante expresiones de delincuencia lesiva, y que tendrían como fin dar certeza jurídica y garantizar las libertades individuales de las personas. Y ahora estaremos dándole la palabra al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, investigador en el Colegio de Jalisco. Por favor, doctor. Muy buenas tardes. Días todavía. Ya tardes. Agradezco mucho la invitación de las instituciones convocantes a este necesario foro para debatir estos temas puntuales en estas dos fructíferas sesiones. Y bueno, ya el doctor Carrasco ha señalado algunos elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El presidente Luigi Ferrajoli ha señalado que el principio de inocencia es una garantía de libertad y una garantía de verdad en cuanto a que establece la carga probatoria, el principio que en caso de duda es lo más favorable al imputado, y en cuanto a la libertad, pues precisamente el no privar del derecho a la libertad durante el proceso. Y como aquí se ha comentado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha generado una serie de principios, entre ellas es que al ser una medida cautelar, precisamente como aquí se ha dicho, pues el rector del proceso es el juez. Él tendrá que evaluar para los fines del proceso cuáles son las medidas más adecuadas para garantizar, como aquí garantizar la comparecencia del imputado a proceso, el que no obstaculice la investigación y el que no signifique que como caballo de Troya se metió esta disposición que no afecte a las víctimas del delito, que podría ser, pues entonces no se le considera inocente, si ya se considera que es un riesgo para la víctima. Entonces, pero son las tres consideraciones que se admiten internacionalmente para que proceda la prisión preventiva. Entonces, el tema del control judicial es vital, y Luigi Ferrajoli también ha señalado que los delitos inexcarcelables no son compatibles con un sistema acusatorio, y menos aún lo que hemos hecho en México, ¿no? Que se ha hecho a nivel ya constitucional. Es mal visto que los códigos establezcan estos principios, y no es que estas personas que se les imputan delitos tan graves, pues tengan con esto garantizada la libertad, sino que en una audiencia, en este principio de contradicción, el Ministerio Público la solicite y sea desde luego el juez verá en la magnitud de los hechos que es muy probable que la persona se va de la justicia, pero será el juez caso por caso, con la argumentación de las partes, el que decida. Y también en ese sentido, pues estoy en contra de que se establezca esta disposición de la prisión preventiva oficiosa, y más aún en rango constitucional. Ya vimos lo que el catálogo de delitos graves nos generó en el país, que había 96 modalidades de delitos graves, que de cada 3 veces que se modificó el Código de Procedimientos Penales, que estuvo vigente hasta la entrada del Código Nacional, de cada 3 reformas, 2 eran para modificar el artículo 194, para la expansión y bueno, se sembraron en la legislación, se sembraron vientos y se cosecharon tempestades en las penales, ¿no? El hecho de que en México hayamos duplicado en 8 años el número de personas en prisión sin que nos sintiéramos 2 veces más seguros. Entonces, y el nuevo sistema de justicia, las cifras que le hemos venido dando seguimiento, nos permiten estimar que al año 30,000 personas están evitando la experiencia de la prisión preventiva gracias al nuevo sistema. Como muchas de las bondades del nuevo sistema se concentran en 4 o 5 estados, el buen desempeño, así como de los 170,000 asuntos que se resuelven por justicia alternativa en materia penal, el 70% se concentra en 4 entidades federativas. Así también, de estas, hay 25,000 personas por primera vez, viene bajando el número de personas en prisión desde hace muchos lustros.
Pasó de 263,000 a 238,000 los internos, y el 60% de ellos tiene que ver con menos internos en prisión preventiva, pero como las cifras son fotografías, el flujo nos dice que al año son 30,000 personas que evitan esta experiencia, y se concentra estas buenas prácticas en Baja California, que ha bajado de 11,700 personas en prisión, 7,600 de ellos en prisión preventiva, a menos de 4,700, sin que hayan salido hordas de asesinos a delinquir en Baja California. Simplemente se hizo un uso más efectivo de la sanción y la medida cautelar de privación de la libertad, y pues las cifras empiezan a mostrar despresurización penitenciaria. La Ciudad de México también presenta un impresionante, solo 8% de los internos están sin sentencia, ya ha bajado de 40,000 a 34,000 en tan solo 2 años los internos, y el porcentaje de la prisión preventiva. Puebla también lo ha hecho. Jalisco empieza a despresurizar, aunque todavía uno de cada 4 internos sin condena está en el Estado de México y Jalisco. También las cifras comparadas nos permiten ver que hay áreas de oportunidad, y aquí retomaría que es muy importante el debate de sacar de la Constitución la prisión preventiva oficiosa, porque es muy importante las instituciones que aquí se comentaban. Hemos modelado en el caso de jurimetría, y también cuando operó el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Reforma Penal, las buenas prácticas que hizo Baja California, que no ha hecho Sonora, que no ha hecho el Estado de México, que no ha hecho Nayarit y que no ha hecho Jalisco. Pues han utilizado las mejores prácticas en el tema de la unidad de medidas cautelares. Realmente se ha hecho incluso la prueba costo-beneficio. Una persona en prisión le cuesta al erario 230 pesos todos los días, más lo que se ha documentado en investigaciones apoyadas por la Open Society de 80 pesos diarios en promedio para la familia, hacerle llegar al interno, más todas las pérdidas sociales que se asocian a una persona privada de su libertad, que posiblemente quede con un antecedente penal y con un estigma de haber estado hoy en prisión, mientras que el seguimiento en el caso de Morelos, que da más de un 90% de efectividad en el cumplimiento de las condiciones de libertad, o de las condiciones que le puso el juzgador, cuesta 11 pesos diarios su seguimiento sin el estigma de la prisión. Y cuando documentamos esa medida cautelar, la epígrafe de la monografía era el testimonio de un usuario. Decía: haber caído en el sistema de justicia penal acabó siendo una bendición para mí, porque me ayudaron a superar una adicción después de 4 intentos fallidos, me enseñaron a pedir trabajo y conseguir un empleo, y además me apoyaron psicológicamente a mí y a mi familia. Acabó siendo una bendición para mí. Yo me pregunto si una de las 97,000 personas que el día de hoy se presumen inocentes ante la Constitución, pero van a dormir en la práctica en una cárcel, si para ellos habrá sido una bendición haber caído en el sistema de justicia penal. Entonces creo que fortalecer el 60-70% de las personas que se han beneficiado del nuevo sistema para no estar en prisión preventiva se concentran en tan solo 4 estados. Entonces, hay que ver lo que han hecho estos estados, si hay un manual de buena práctica de la unidad de medidas cautelares y de la red de acompañamiento, porque muchas de las condiciones de libertad no encuentran en los sistemas públicos, sobre todo en el tema de atención a adicciones, la cobertura, y hay muy buena práctica de esta red de capital social de organizaciones de la sociedad civil que acompañan y dan eficacia y efectividad. Entonces, son de los temas que trae algunas gráficas, pero aquí las dejaré con los organizadores, de que comparan desde el 2007 al 2016 cómo se vino comportando la población penitenciaria y el tema de la prisión preventiva. Y en el caso del Estado de México, por ejemplo, que solamente 4 estados incrementaron el número de personas en números absolutos en prisión preventiva, y solo 5 entidades lo han superado como porcentaje de la población penitenciaria.
y en el caso del Estado de México y de Sonora han estado aumentando en números absolutos el número de personas en prisión, y tiene que ver con que algunas medidas de descongestión están prácticamente en desuso. La suspensión del procedimiento de prueba en el Estado de México está prácticamente en desuso. Muchos de sus directivos la siguen asociando con impunidad. Entonces, creo que es importante fortalecer esta parte. Qué bueno que también en el Estado de México está fortaleciendo el tema de justicia alternativa, que demuestra también que se ha despresurizado el sistema por estos mecanismos, pero creo que es muy importante recuperar las buenas prácticas y que es parte también del derecho internacional de los derechos humanos, que habla de las medidas adecuadas. Y entre ellas está no solamente legislar en cierto sentido, sino proveer presupuestalmente y organizacionalmente para que se tenga la eficacia de este derecho fundamental de la libertad durante el proceso penal. Muchas gracias, doctor Cepeda Lecuona. Me parece muy interesante los datos que presenta de la investigación, y solamente resaltaría algunos de los que ya dio, que a pesar del nuevo sistema de justicia, todavía 30,000 personas llegan al año a prisión preventiva, y que los datos demuestran que pues ante la disminución de personas, o sea, que ha habido estados donde marcadamente está bajando las personas en prisión preventiva. Es necesario aún fortalecer medidas de justicia alternativa, porque también se ha demostrado la efectividad que tienen las medidas de justicia alternativa antes de los temas de la prisión preventiva. Bueno, vamos ahora a dar paso al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora. Él es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por favor, maestro Vizcaíno. Muchas gracias, senadora Tagle. Agradezco la invitación al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y a todas las instituciones organizadoras de este foro, a la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, RENACE, México Evalúa, México SOS, Causa en Común, el Instituto de Justicia Procesal Penal. Quisiera, en primer término, fijar una posición respondiendo de manera directa a la pregunta de este foro. La pregunta que se nos formula es si cabe la prisión preventiva oficiosa en un Estado de Derecho. La respuesta es sí, sí cabe. Y agregaría, no es lo mejor, no es lo deseable, pero es necesaria. Hoy es indispensable. Sería, y debo subrayarlo, un absoluto riesgo eliminarla en un corto plazo. Y voy a explicar por qué. Creo que hay varias perspectivas para poderlo hacer. Primero, me gustaría recordar el origen de la reforma al sistema de justicia penal, que de hecho se llamó de Seguridad Pública y Justicia Penal del 2008. Me gusta concebirla como tres grandes engranes. En aquel momento se reformaron 10 artículos de la Constitución, unos para establecer el sistema penal acusatorio, otros modificaron especialmente el artículo 21 constitucional, 10º párrafo, para crear un nuevo sistema nacional de seguridad pública y determinar cuáles eran sus bases mínimas y llevar, por ejemplo, la prevención del delito a rango constitucional. Y había un tercer gran engrane, que eran algunas medidas especiales para combatir los delitos de mayor impacto. Entre ese paquete de medidas especiales estaban, por ejemplo, el arraigo, estaba la extinción de dominio y también algunas disposiciones especiales para población penitenciaria, para internos relacionados especialmente con casos de delincuencia organizada. Desde aquel momento, desde la construcción original de nuestra gran reforma al sistema de justicia, se advirtió que México tenía características muy especiales, diferentes a otros países que habían migrado su viejo sistema mixto inquisitivo a un sistema de justicia penal de corte acusatorio. Ciertamente a muchos no gustó que aquella gran reforma tuviera ese tercer engrane de medidas especiales. Yo recuerdo que el doctor García Ramírez decía que eran las gotas de veneno en el vaso de agua fresca.
Sin embargo, creo que no quedaba duda en aquel momento que esas gotas eran necesarias. Por supuesto, sin caer en el extremo, como ya lo afirmó el subprocurador Gustavo Salas, del derecho penal del enemigo. Simplemente se trataba de disponer de diferentes tamaños de herramientas para atender diferentes problemas que tiene nuestro país. No es válido comparar los sistemas penales acusatorios o la migración de manera genérica y decir que otros países son más exitosos por no tener prisión preventiva oficiosa, porque los retos son distintos. Por ejemplo, en Colombia, el principal reto que tuvieron los colombianos, a pesar de que son muy parecidos a nosotros, fue construir una fiscalía o una procuraduría que no tenían, no existían. Había un juez de instrucción que se encargaba de sustanciar los procedimientos. En cambio, México es un país con una tradición centenaria en su procuraduría. El reto en México era construir policías fuertes, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, que quizá por provenir de la mayoría de ellos de antiguas dictaduras militares, tenían policías fuertes, buenas o malas, pero fuertes. En México el reto era construir policías de investigación, policías científicas, y sigue siendo el reto. Todavía hoy ese es el gran reto. Disminuir los casos que se atienden por flagrancia y aumentar aquellos que se procesan a través de investigaciones científicas que deriven en órdenes de aprehensión. Son retos muy diferentes. Quizás se debe a que antes del 2008 nuestro artículo 21 constitucional mandataba que la investigación de los delitos estaba a cargo del Ministerio Público, quien tenía bajo su mando y subordinación a la policía. Pero resulta que el Ministerio Público, bajo ese concepto constitucional, pues es un abogado. Yo soy abogado, muchos de aquí somos abogados, y creo que en la Facultad de Derecho no nos enseñaron a investigar delitos, porque esas son tareas que requieren conocimientos de criminalística, criminología, victimología y ciencias forenses que no se estudian en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho nos enseñan teoría del delito, nos enseñan otras herramientas jurídicas importantes. Entonces, es en el 2008 cuando se establece por primera vez que la investigación de los delitos corresponde a los dos, ministerios públicos y policías. Y aquí entre nos, quizá todavía de una forma alejada a un sistema acusatorio puro. En los países con un sistema acusatorio puro, no es a los dos, el único que investiga es la policía, solo la policía. Los fiscales se dedican a acusar. ¿Por qué se puso así en la Constitución? Pues sabiendo que, al igual que era necesario poner esas gotitas a que se refería García Ramírez, pues que estábamos en un modelo de transición, y no es un modelo de transición de corto plazo, es un modelo de transición que lleva varios años. Algún día, me imagino que nuestra Constitución dirá que en atención al principio de contradicción, pues una persona se encarga de investigar y es la policía, otra de acusar y es el fiscal, otro más de defender, en igualdad de circunstancias con el que acusa, y una persona tercera completamente ajena a los hechos juzga, el juez. Una total separación de funciones. Hoy todavía no es así, pero se debe a nuestras profundas razones históricas. Permítanme avanzar al año 2016. El 15 de octubre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a mi cargo, asumió las funciones que antes tenía CETEC y generamos un programa de 10 puntos para poder avanzar en la consolidación del sistema de justicia penal. No tengo tiempo de explicar los 10 puntos ahora, pero todos están relacionados con aquellos elementos en que con datos estadísticos, datos duros, hemos encontrado que el sistema no está girando a la velocidad que fue planeado y que es necesario echar gotas de aceite para que los engranes giren. En el caso específico, en el debate de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la realidad nos dice que no todas las unidades de medidas cautelares del país están trabajando como deberían trabajar. La realidad nos dice que incluso hay 3 entidades federativas que no tienen. Específicamente no tiene
unidad de medidas cautelares Aguascalientes y Chiapas. Y en Quintana Roo la función la lleva el sistema penitenciario, que no es lo idóneo. Al menos hay 3 entidades sin capacidades de brindar información al juez de control para que el juez de control determine cuál es la medida cautelar idónea. En un sistema acusatorio puro, coincido con mis amigos académicos, yo soy académico también, el señor subprocurador también lo es, y de la misma institución, del INACIPE, coincido, en un futuro no deberá haber medidas cautelares, hacia allá debemos ir, pero hoy no estamos preparados, México no está preparado, mientras no tengamos unidades de medidas cautelares sólidas, que proporcionen información sobre el riesgo que tiene un imputado para que el juez de control entonces dictamine y determine qué medida cautelar debe adoptar. Quitar las medidas cautelares hoy de la Constitución es tanto como quitarle los alfileres a una parte del sistema de justicia y entonces colapsar, porque se mandaría un mensaje de impunidad. Hoy, en las conferencias de secretarios de Seguridad Pública del país, yo he escuchado a prácticamente todos los secretarios de Seguridad del país planteando casos en que señalan que detienen a una persona con la cajuela llena de armas de uso reservado al ejército, que lo mandan a un juez de control e invariablemente los ponen en libertad. Son casos que preocupan, pero la culpa no es del secretario de Seguridad, quizás tampoco es del juez de control, sino de que no tenemos esas unidades de medidas cautelares. En nuestro programa de 2017 lo que establecimos fue que es uno de los 10 puntos en que vamos a trabajar, y para poderlo impulsar lo estamos haciendo con el apoyo de USAID, por ejemplo. Firmamos un convenio recientemente en Morelos para trabajar este tema, para inyectar recursos, pero especialmente también recursos mexicanos del FASP. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene 7,000 millones de pesos que administra el Secretariado Ejecutivo. Hemos abierto un subprograma dentro del FASP para orientar recursos especiales para que pueda consolidarse como una política pública prioritaria en la consolidación del sistema de justicia penal, las unidades de medidas cautelares. Una vez que logremos consolidarlas, cosa que esperemos sea en un corto plazo, y por corto plazo me imagino 2 o 4 años, entonces sí, quitemos de la Constitución la prisión preventiva oficiosa, porque habrá capacidades de poder atender el problema. Muchas gracias, maestro Vizcaíno. Resaltaría muy rápido algunas de las cuestiones que mencionó. La medida de la prisión preventiva oficiosa no es lo mejor, pero es necesaria. Sería un absoluto riesgo eliminarla en un corto plazo. Estamos en un modelo de transición de largo plazo y, sin embargo, el sistema no está avanzando a la velocidad deseada, y de manera particular ha hablado sobre las unidades de medidas cautelares que no están funcionando como debieran funcionar, y se debería pensar consolidarlas en un plazo de 2 o 4 años y después replantearse esta medida constitucional. Ahora le daré la palabra al maestro Fabio Valdés Benzazón, director general del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema de Acusación Adversarial. Por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias a quienes me invitaron, que consideraron que era importante mi intervención, y gracias a todos y a todas los presentes por su interés. Me parece que es evidente que el tema tiene por lo menos 2 visiones, y que creo que se están además innecesariamente, en mi opinión, polemizando. Una es política y una es jurídica. Es interesante porque no debiese de haber tanto divorcio entre lo político y lo jurídico, en mi opinión. Se habla de un Estado de Derecho y se habla de una medida que podría expresar una visión política probablemente no tan adecuada a lo que se está proponiendo ahora a través del derecho. Va avanzando más. Voy a decir algo interesante. Aunque mi tema no es evidentemente la política, me preocupa el discurso de creer que la sociedad está pidiendo esto, o uno le está ofreciendo esto a la sociedad como la alternativa por ausencia de creatividad o análisis. No es la misma historia. Yo no sé quién es primero, quién es el huevo, quién es la gallina, perdón por la comparación. Porque se dice es que la gente quiere, la gente reclama. Yo no sé los datos duros, pero con gusto los analizo. ¿Cuántos han sido entrevistados? ¿Cuántos que puedan conocer para saber que eso es lo que quieren?
o que eso es lo que se les ofrece como solución. Yo esto creo que es un tema importante. Ahora sí vuelvo. El problema es que creo que se está distanciando porque, en mi humilde opinión, lo político y lo jurídico no pueden ser tan diversos. Se debe a que creo que se están diciendo cosas peligrosas. El planteamiento de mi colega y el planteamiento de mi colega y el que haré enseguida, que en este caso es coincidente, es decir, en un Estado de Derecho como el que está siendo construido ahora, no cabe la prisión preventiva oficiosa. He escuchado 2 veces que hablan de 2 temas que no encuentro relación y además creo que son falsos. Uno, no se está hablando de que no haya prisión preventiva, por Dios. Eso es engañar a todos. No se propone la abolición de la prisión preventiva. No es esa la idea, por favor. No es la desaparición de la prisión preventiva. El tema es lo oficioso. Debe de existir y es una necesidad, coincido. Incluso es un mal necesario, coincido. En términos generales, el derecho penal es un mal necesario. Y por supuesto, la prisión preventiva es necesaria. Oí impunidad. Impunidad es sin pena, sin pena. El origen de la impunidad radica en la prisión preventiva oficiosa o en otros temas como los que salieron a relucir en torno a investigaciones probablemente todavía poco evolucionadas. ¿El origen es la prisión preventiva? ¿En verdad? ¿Eso resuelve los déficits de la investigación? ¿Con eso corregimos que la investigación madurará? ¿Con eso se resuelve la impunidad? ¿Con eso se reduce? Porque además se habla de la criminalidad y la violencia, cosa que acepto y detesto y odio, y me dan ganas de irme del país por eso. Pero lo que yo quiero preguntar es que si esto es lo que lo resuelve, honestamente, esto es lo que resuelve el tema de la impunidad. Les voy a decir algo además. No son las 2 sopas que se plantearon, no es prisión preventiva oficiosa o no prisión preventiva. Las sopas que se están discutiendo es prisión preventiva como una medida cautelar, pero que se discuta. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a agregar algo. Una sopa ya la comimos. Hay prisión preventiva oficiosa desde el 2008, no se está inventando, ya la vivimos, ya la comimos la sopa. No me digan que esto no se ha hecho, se hizo. ¿Qué resolvió? ¿Bajaron los índices de criminalidad? ¿No sigue habiendo medidas absurdas respecto a las tomas de decisiones, de eficiencia en la investigación? ¿Qué se resolvió? ¿Hay menos criminalidad? La criminalidad es un tema, su origen es un tema del derecho penal. ¿Los factores criminógenos tienen que ver con el derecho penal? Yo pienso que no, pero por supuesto escucho gustoso, porque seguramente la ignorancia me puede orillar a hacer este tipo de afirmaciones. ¿Se resuelve? ¿Va a haber menos secuestros? ¿La delincuencia organizada va a desaparecer? ¿En verdad? ¿Así desaparece? ¿En serio? ¿Ya bajó? ¿De 2008 acá bajó? ¿Vamos bien? ¿Vamos mejor? ¿Qué tanto empeora con decir que siga habiendo prisión preventiva, pero por Dios que haya posibilidad de discutirlo? Ya lo dijo claramente mi compañero, no solo está en tela de juicio, por supuesto, el derecho a que alguien sea concebido como inocente, pues porque, bueno, al final el Estado, para poder sancionar pena, no prisión preventiva, pena, debe de probar en un juicio su culpabilidad. La lógica es muy simple, pues, perdón, es de primaria la lógica. Entonces, el tema, vuelvo a llegar, no solo eso. Hablaste de contradicción, Javier, pero la contradicción, el problema es que la ausencia de contradicción lo que mutila es otro derecho fundamental, que es la defensa. El instrumento no solo de la defensa, también de la Fiscalía, es poder someter a controversia, análisis, temas. Y aquí voy a decir algo. ¿Qué temas son los que deberían de ser propios de una prisión preventiva? El hecho delictivo, como le quieran llamar, y la participación, que no son temas de juicio, porque ojo, si lo ven así en un descuido, y también hay otro principio, también constitucional, que está siendo socavado, probablemente. ¿No dicen que tenemos derecho a un tribunal imparcial? En México seguimos metiendo en la orden de aprehensión como los pilares, igual se hace en el cateo, igual se hace en la vinculación del imputado a proceso, los temas propios del juicio. Yo sé que me van a decir que no sé del sistema acusatorio y que el tribunal de juicio oral
está integrado por jueces diversos a los de control. Sí, pero no olviden, por favor, también lo saben los tribunales federales, que hay un registro escrito en el que se solventa, se justifica y hay información de por qué hice un análisis del hecho delictivo y de la participación. Eso no es prejuicio, por supuesto. ¿Dónde está la naturaleza, la esencia de las medidas cautelares? ¿Por qué se perdió la esencia de que legítimamente, válidamente, necesariamente se pueden restringir derechos de una persona investigada? Yo no dije que no, insisto, sí se puede, se debe, es necesario. Lo que pregunto es muy simple, ¿qué se resolvió en estos años? Y no, insisto, no se propone abolición, por Dios, se habló del abolicionismo. Sin pena. ¿Cuándo escucharon que alguien comentara que ya no haya secuestros? Eso no es un delito, eso es una conducta proba y honorable. Que haya secuestros, que se sancionen. No discuto la sanción, la que quieran. 10,000 años de cárcel, no tengo problema por eso. Pero el tema ahorita es este, y ojo, porque sé del profundo conocimiento de colegas aquí presentes. El aspecto, en efecto, no solo es procesal, también es sustantivo. ¿Por qué no ven los tipos penales sobre los que recae incluso la prisión preventiva oficiosa? Véanlos. Son tipos penales abiertos, en blancos, se censuran desde su estructura técnica, generan inseguridad jurídica, permiten todos los verbos típicos, caben todos los bienes jurídicos, ya no solo la privación de la libertad. Y ojo, hay doble represión respecto de la misma conducta. Los estados siguen regulando respecto de la privación de la libertad a secas y lo que se conoce como rapto con una intención sexual, pero también es a su vez competencia por la forma en la que está desarrollado. Se me quitaron los minutos, se me acabaron, perdón, los minutos, disculpo, ya termino, sí. Bueno, básicamente diré, quizá porque se me olvida algo, que la cuestión, insisto, que se debe ponderar no es la abolición de la prisión preventiva. Solo es si conviene discutirla y bajo qué lógica. Pero les invito a que prueben a ver quién, y estoy hablando además, esto no es de derecho. Fui juez 15 años, creo que estoy legitimado a opinar. Si hay aquí un juez o jueza presente, ¿a quién no se le caen los pantalones solo con escuchar secuestro? Y voy a tratar de ver cómo decreto una prisión preventiva, y estoy hablando de la realidad, por cierto, no del derecho. Solo pídanla y den algo de información, gratuitamente para resolver la impunidad, gratuitamente para resolver los déficits de la investigación, gratuitamente para resolver los índices de criminalidad. ¿Por qué no atendemos el fondo, en verdad? Y esto lo dejamos transitar de mejor manera. Esa es mi opinión. No cabe, definitivamente no cabe. Muchas gracias al maestro. Muchas gracias al maestro Valdés Benzenzón. De manera contundente advierte que no cabe la prisión preventiva oficiosa y advierte que no se está proponiendo de ninguna manera la abolición de la prisión preventiva, que es un falso debate en ese sentido. Ya no voy a abundar en lo que él lo comentó, lo dijo de manera muy clara, para darle ahora la palabra al maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, comisario de la Comisión Nacional de Seguridad. Por favor, maestro. Muchas gracias, senadora. A nombre del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, agradezco la invitación a este importante foro sobre el nuevo sistema de justicia penal y qué falta para su consolidación. Oyendo a mis colegas en la mesa sobre posturas diversas referente al tema que nos ocupa sobre la necesidad de la prisión preventiva oficiosa, primero me pronuncio al respecto y luego quiero hacer énfasis en algunos puntos que he ido tomando nota de los mismos, 10 puntos que voy a platicar en estos temas, en estos tiempos que tengo. Primero que nada, me decanto al tema de que en el México de hoy, en la realidad que vivimos, por niveles de impunidad, por niveles de novedad incluso en muchas figuras del sistema penal acusatorio, no podría caber el retirar la prisión preventiva oficiosa hoy, ¿cierto? Y coincido con mi amigo Fabio Valdés y con lo que se ha dicho en la mesa, que el ánimo y el ideal de construir un sistema penal acusatorio
y todos los que hemos estado en este tema de alguna u otra manera de 2004, desde 2005, picando piedra para tratar de implementar un modelo y poniendo nuestro granito de arena, un modelo más garante, un modelo cierto con una perspectiva de respeto a los derechos humanos importante, al debido proceso, a la presunción de inocencia, pues todas estas figuras entran en un aparente colapso con este tema. Pudiera sonar yo entonces contrafáctico. El reto, como lo dicen varios autores, es encontrar en un sistema de justicia el fiel de la balanza, buscar un sistema eficaz sin perder la garantía y viceversa. A veces nos vamos a un sistema garante y perdemos la eficacia. Y eso puede ser en el México de hoy complicado. Los puntos que quiero abordar lo divido en el tema de qué nos falta en México realmente para poder abordar estas figuras que si nos vamos a ese modelo ambicioso y a donde queremos llegar, yo coincido también con lo que han dicho algunos colegas en la mesa de que no debiera haber y no debiera caber la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal acusatorio propio de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en el México de hoy no la podemos quitar. Y no la podemos quitar, uno de los puntos que quiero comentar es porque nos falta mucho camino por andar. Ya lo decía el señor secretario ejecutivo y el señor subprocurador. Nos falta, primero, romper viejas prácticas de operadores muy enraizadas, Ministerio Público, policías, jueces. Tenemos que romper esos paradigmas del sistema tradicional mixto inquisitivo, donde de suyo le debemos a la sociedad muchos temas, por ejemplo, el abuso de la prisión preventiva. Eso es cierto, eso ya se dio, eso en México lo conocemos. En todo el siglo pasado, pues hubo un abuso total de presos sin condena. Ahí estaban las centros penitenciarios llenos de gente esperando pues su resolución en un proceso penal, y esta no llegaba. Tenemos también que seguir capacitando a los operadores. Nos falta camino por andar. Cierto es que si se quita la figura de la prisión preventiva oficiosa como un gran anhelo de nosotros, habrá algunos operadores, y no pocos, por desgracia, que no tengan los tamaños para poder presentar en una audiencia inicial ante el juez de control la necesidad de cautela del imputado. Y eso sí genera un riesgo en la sociedad, y eso sí a la postre generaría impunidad. Nos falta seguir avanzando en los temas, ya lo decía el señor secretario ejecutivo, de infraestructura y de equipamiento. Nos falta hablar de los temas de autonomías de las fiscalías, nos falta fortalecer los cuerpos policiales para la investigación de los delitos. Se refería al artículo 21 constitucional y este nuevo modelo de la investigación policial. Y cierto que para los que trabajamos en los temas policiales a veces resulta desmotivante ver que varios compañeros arriesgan la vida para lograr la detención de muchos criminales. Es lamentable, lo decía el maestro Valdés, enfrentarte a secuestros, enfrentarte a delincuencia organizada, en fin, y ver que quedan o no vinculados a proceso por un mal debate, a veces por una mala argumentación sobre los elementos o los datos de prueba que se tengan en la carpeta de investigación, o quedan sin ninguna medida cautelar, ni siquiera alguna de las 14 medidas cautelares que contempla el Código. En fin, falta, y ya también se decía en la mesa, utilizar los mecanismos alternos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí están los mecanismos de procedimientos abreviados. Creo yo que si se utilizara correctamente los mecanismos del procedimiento abreviado, a lo mejor muchos temas de prisión preventiva oficiosa ni estarían dándose en la mesa, porque se iría directamente al procedimiento abreviado y no tendría razón de ser de debatir incluso ninguna medida cautelar. Utilizarlo sin miedo. Falta, como se decía también en la mesa, fortalecer, y a mí me toca en el orden federal poner también granito de arena para crear y fundamental la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, las unidades de policía procesal, que son las que le dan seguimiento en campo a los imputados que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Falta difundir y comunicar a la sociedad estas figuras, porque es cierto que entra en conflicto la sociedad, y los medios de comunicación tienen mucho que ver en este tema, cuando las personas quedan, sí vinculadas a proceso, pero quedan en libertad por delitos que pudieran ser graves. Ese tema falta sociabilizar. Entonces si podemos plantear y aterrizar estos temas, pudiéramos hablar de quitar una prisión preventiva oficiosa. Solo entonces, creo yo, podemos hablar de ese tema. El sistema penal acusatorio, ya lo había dicho yo, más garante, propio de un Estado democrático de derecho, y que habla y que subraya la presunción de inocencia, refiere
propio del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 153, las medidas cautelares serán impuestas y específicamente viene ahí para la cautela del imputado, para evitar que se evada de la acción de la justicia, incluso para proteger a los involucrados o proteger los elementos del proceso. Creo yo que esos son los temas que debe de allanarse para ver qué medida cautelar se va poniendo. Se decía en la mesa también lo referente al artículo 19 constitucional para los delitos de alto impacto y entonces que tengan prisión preventiva oficiosa. Creo que sí ese es un tema a abordar antes de quitar la prisión preventiva oficiosa. Creo que sí podemos acotar este catálogo o estos referimientos de los delitos de alto impacto contenidos en el 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque lo sabemos de suyo, homicidio doloso, violación, secuestro, pero donde entra el conflicto, y lo creo muy abierto, es cuando habla de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Y eso para los jueces, pero para los litigantes también, abre la puerta a un sinnúmero de conductas, y creo yo que eso sí se puede acotar, deja la puerta abierta para gran cantidad de delitos. Cuando se refiere también delitos en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud, es un criterio muy amplio. Creo que acotando esto, pudiéramos entonces restringir como última ratio, como lo dicen los instrumentos internacionales de los cuales México es parte, la prisión preventiva debiera ser, cierto, la última ratio, pero no dejando estos criterios tan amplios. Y entonces, ¿dónde queda la carga de poder sustentar esto? En el fiscal, en el Ministerio Público, que primero tendría que hacer y como parte de su estrategia de litigio, de teoría del caso, en fin, en la fase inicial de investigación, primero cuál va a ser su debate, no solo para lograr la vinculación a procesos, sino para argumentar una medida cautelar. Primero ese sería el primer cuestionamiento, ¿cuál medida cautelar y por qué? Nos falta, y eso lo he visto en algunas entidades federativas y en algunos estados también a nivel federal, le falta argumento al Ministerio Público para poder sustentar la necesidad de cautela del imputado, y ese es un foco amarillo que habría que abatir antes de quitar la prisión preventiva oficiosa. Y si nos vamos al catálogo de delitos que tienen la prisión preventiva oficiosa que ya mencioné, subrayar el riesgo latente para la sociedad, se decía el tema de las armas de fuego. Es importante, si se detiene una persona con armas de fuego propias de uso exclusivo del ejército, pues que no le podemos quitar la figura de la prisión preventiva oficiosa, creo, y ahí, porque entonces hay un riesgo de que esa persona vuelva a adquirir las armas, tiene los contactos, tiene los recursos para volver a adquirir armas, y ahí sí está en riesgo la sociedad. Creo yo que esa persona o esas personas deben de llevar su proceso en detención, como lo hacen en muchos países del mundo propios o que cuenten con un sistema acusatorio. Finalmente, el tema también, y una puerta para resolver esto puede ser también lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, que le deja la puerta al Ministerio Público para cuando estamos en el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa por ser de alto impacto y atendiendo al principio de objetividad de la función ministerial, le puede decir al juez que no le ponga la prisión preventiva oficiosa porque no merece cautela. Creo yo que eso es rescatable. Fíjense cómo, y con esto termino, todos los mecanismos las tenemos en la mano. Tenemos los mecanismos alternos, tenemos el procedimiento abreviado, la suspensión del proceso que nos da miedo usar, y tenemos esta puerta también mediante la función de objetividad del Ministerio Público para que no obstante caigamos en el supuesto de prisión preventiva oficiosa, esta no se dé. Lo que pasa es que no usamos esas figuras por desconocimiento o por miedo o por no querer romper estos paradigmas. ¿Es cuánto? Muchas gracias al comisario Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Del puntualizaría que hoy no podría retirarse la prisión preventiva oficiosa, que no cabe esta figura, pero hoy no se puede quitar. Hay viejas prácticas del sistema tradicional, que en el pasado hubo mucho abuso con respecto a esta práctica, y que a la postre generaría impunidad si se quitara. Que coinciden que hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares y, entre otras cosas, revisar el catálogo de delitos graves. Por último, en esta primera ronda, le daríamos la palabra al diputado Abel Murrieta Gutiérrez, integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Por favor, diputado. Muchas gracias. Antes que nada, pues también hacer lo propio, de agradecer a todos los convocantes a esta reunión, a este evento,
y tratar de discutir un tema que para todos los mexicanos pues, obviamente es sumamente importante, porque el nuevo sistema lo vinculamos indebidamente a veces, pero lo vinculamos a la seguridad. Entonces creo que eso es, si a la gente le dices cómo le vas a dar seguridad, a lo mejor ni siquiera nos va a cuestionar el nuevo sistema. ¿Sí? La gente lo que necesita es seguridad, que es un principio y un derecho que tenemos que poner sobre la mesa, independientemente de los demás que tengamos que ver con el nuevo sistema. Entonces, creo que además también hay que, trato de justificar esta discusión o entender esta discusión, pero teniendo en cuenta de dónde provenimos. Y ahorita lo decía uno de los expositores, venimos de los excesos y de un sistema al cual calificamos de malo, pero desafortunadamente nunca le dimos la oportunidad de ser bueno tampoco, porque no se le invirtió. Criticamos al nuevo sistema porque los jueces no estaban. Pues yo quisiera saber la experiencia de los jueces, si los volúmenes de trabajo les permitían hacer todo lo que un juez tiene que hacer. Entonces creo que son cosas que provenimos de ahí y ahorita estamos en una discusión que también comparto algunos puntos de vista de lo que se está señalando. Nos radicalizamos, yo lo ponía como la discusión en lo que es blanco y lo que es negro. O sea, o es una cosa o es el otro extremo. También creo que tenemos que partir de que a la fecha, a mi criterio, y hay que aclarar mi participación, yo soy miembro de la comisión, ni vengo a hablar en nombre de la comisión, ni mucho menos de la Cámara de Diputados, porque puede confundirse y también pensar que ya estoy hablando de que vamos a reformar una ley, vamos a cambiarlo o poner otras cosas. No, simplemente es mi punto de vista. Entonces, un tema muy importante para esto es la información, que a la fecha no se tiene adecuadamente. Nos damos muchos números de cantidades, no de calidades. Si nos vamos a los medios alternos, nos van a sacar miles de expedientes, pero hay que ver de qué temas son. ¿Sí? Siempre hablamos, y esta discusión se daba desde antes, cuando teníamos al preso por un delito menor que no debe haber sido juzgado y que nos costaba mucho más. ¿Sí? Y la gente criticaba el viejo sistema. Hoy criticamos el nuevo sistema porque dejamos en libertad a alguien que supuestamente debe de estar ahí. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de esas dos posiciones? Simplemente, ¿y cómo vamos a dar seguridad a la gente? Entonces, partiendo de esas bases, yo también me voy a permitir dar mi punto de vista, tratando, y obviamente sabemos que no se va a votar en este tema, en este foro, pero yo pienso que sí se puede, o sí puede coexistir la prisión preventiva. También entiendo perfectamente el señalamiento del maestro cuando nos decía sobre, estamos hablando de prisión preventiva, ¿quién la da? Pues es lo conveniente, nadie lo puede discutir, el arbitrio judicial es lo mejor. Y ya en alguna ocasión, y por aquí estaba el magistrado de Chihuahua, en otro foro lo discutíamos, decíamos, y el Estado mexicano, todos, tienen la capacidad de darle todas las herramientas al juez para disponer la medida y el riesgo que esto conlleva. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el centro de la discusión. Si estamos preparados, y el nuevo sistema, al final muchas de estas discusiones van a terminar con la evolución del sistema, pero sobre todo con la estructuración adecuada de dos áreas que a lo mejor poco se ponen sobre la mesa: las policías y las procuradurías. Ahorita escuchaba, por ejemplo, un planteamiento sobre las unidades de evaluación de riesgos. La verdad, si nos vamos a la evaluación de calidad de la información, de qué estructura y capacidad tiene para hacerlo, con todo y que estén creadas, yo le daría un número mayor de las que aunque estén creadas no sirven todavía. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar de la implementación del nuevo sistema, pero no solamente en materia jurídica, sino en la operatividad. Y con eso vamos a acabar muchas discusiones y ya nos entraríamos a las demás. Sin embargo, yo sí pienso que podemos coexistir porque estamos hablando de derechos, si bien lo exponía el maestro Gustavo Salas cuando decía el derecho a la seguridad. No puedo contestar una pregunta que hacían ahorita. ¿Qué pasó con la prisión preventiva? ¿Disminuyó la delincuencia? Y no hubiera subido la delincuencia si no tuviéramos la prisión preventiva, no lo sabemos. Entonces, tenemos que crear la capacidad en las bases de cualquier sistema, policías y procuradurías, para dejar de discutir muchas de las cosas que nos están polarizando y que puede ser algo doctrinario contra la práctica o el pragmatismo, y quedarnos con los temas jurídicos que realmente nos vayan. Y no voy a la política, voy a la realidad de nuestro México. ¿Sí? Comparto también la visión de que
México es distinto a otros países e incluso tampoco puedo admitir al 100%, sino tener que analizar los criterios con que tribunales internacionales puedan juzgar. Hay muchas contradicciones incluso en tribunales internacionales o en la misma corte. Ahí estamos con un criterio y luego al rato estamos con otro. Entonces, todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa. Sin embargo, yo insisto, sí cabe y sobre todo tenemos una situación que dar a la sociedad que es la seguridad. Incluso de la información, decían ahorita cuántos a favor y cuántos en contra. Pues no sé, pero yo tengo las dos informaciones. Ahorita decían un número que incluso en este momento, digo, no tengo toda la información. Baja California, bueno, Baja California empezó con Mexicali, ¿eh? Apenas va entrando Tijuana. Yo no sé qué efecto vaya a tener, ¿sí? Entonces son cosas que incluso Tijuana y Mexicali, para mi criterio, van a tener efectos no necesariamente iguales. Pueden tener resultados diferentes. Entonces no podemos generalizar y tenemos que irnos a información de calidad para poder resolver este problema. Pero indiscutiblemente tenemos que fortalecer esas dos áreas que a mi criterio nadie las ha evaluado con información de calidad. Los criterios con que las procuradurías hacen su incidencia delictiva, ¿dónde están? ¿O qué temas o qué puntos tenemos en el secretario ejecutivo para poder evaluar un nuevo sistema con información de calidad? Entonces, todas esas situaciones, incluso nuestro anterior expositor hablaba de que en México se dan las prisiones preventivas que se piden prácticamente, más del 90%, y habría que ver si las dan bien o las dan mal. Entonces, creo que ahí radica mucho del problema de lo que estamos discutiendo, y el proceso, porque para mí es un proceso, no impide ni estamos discutiendo la situación de llegar. Yo creo que ninguno de los que hemos opinado contrario a la situación de que es compatible está en contra de que se llegue a ese punto, sino estamos a favor de que se llegue de la mejor manera y de la mejor forma posible. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Abel Murrieta, además de advertir que habla a título personal, ¿no?, como integrante de la Comisión de Justicia, bueno, dice que no es una discusión que tenga que ver con blanco y negro, que se radicaliza y que es preciso buscar el equilibrio entre las posiciones. La discusión es si estamos preparados y sobre todo ver en el tema de la implementación operativa del nuevo sistema de justicia y que se debe de evaluar con información de calidad. Y bueno, en esta concluimos la primera ronda y daríamos paso a una segunda ronda con intervenciones más breves, solamente de 3 minutos. Disculpas por ser tan radical con los tiempos, pero me pidieron que pudiéramos darle prisa a la mesa. Entonces, haríamos ahorita una segunda ronda con intervenciones de 3 minutos y en primer lugar le estaré dando la palabra al doctor Javier Carrasco Solís. Muy bien, gracias. Bueno, solamente voy a abordar algunos puntos. Primero, estamos aquí hablando de la impunidad y de la seguridad. Y creo que aquí la prisión preventiva oficiosa o no oficiosa no genera ni crea impunidad. ¿Sí? Lo que genera y crea impunidad es la falta de investigación, la falta de capacidad de la Fiscalía y de la Policía de investigar. Y entonces no podemos subsidiar esa falta de trabajo de estas dos instituciones y crear este derecho penal si es del enemigo. Y segundo, ahorita estamos hablando, estamos promoviendo las unidades de medidas cautelares, pues les recuerdo, hace 10 años anduve por todo el país hablando sobre esta unidad, nadie nos hacía caso. Y ahora en el 2014 se coló, porque tampoco la querían, se coló en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora decimos, por la falta de que estas instituciones estén debidamente sustentadas, tenemos otra vez esta otra prisión preventiva oficiosa. Pero en el 2008 ni se veía la existencia de la unidad de medidas cautelares. Entonces creo que también estas discusiones de que ahorita no, pues ya tenemos 8 años de transición, 8 años de que esta reforma inició y fue una falta de responsabilidad del gobierno federal, del legislador y de varios estados que dejaron hasta el último año para crear sus sistemas y capacitar. Entonces, ahorita decimos, ahorita no estamos de acuerdo, pero ahorita no, entonces, ¿cuándo va a ser? ¿8 años más? ¿Y cuál es la ruta a seguir? Y entonces yo creo que
si las personas que se oponen a eliminar la prisión preventiva oficiosa, bueno, hay que crear una ruta crítica para establecer, es 1 año o 2 años para ir eliminando. Entonces, me gusta la idea del doctor Cuauhtémoc, donde dice, bueno, vamos a limitar ciertos delitos, ¿no? Esa sería una forma de hacerlo. Vamos, como dice el maestro Vizcaíno, vamos a fortalecer las unidades de cautelares y ya se está trabajando en eso. Entonces, o sea, ahí serían como 2 rutas muy precisas en cómo fortalecer. Pero me preocupa de que estemos hablando, primero no estamos proponiendo la eliminación de la prisión preventiva per se, sino la prisión preventiva oficiosa, la automática, en la que se determina sin un debate. Puede ser que en muchas de estas debates resulta en prisión preventiva, pero por lo menos está el debate, está la necesidad de cautela. Y segundo, pues sí, hay que seguir evaluando, pero no hay que mezclar otras cosas sobre los mecanismos alternativos, procedimiento de seguridad, porque estamos hablando aquí de un punto muy concreto y es la primera decisión. La persona enfrenta el proceso en libertad o lo enfrenta en prisión. La prisión preventiva es necesaria, los tratados lo contemplan, pero hay que sostener la necesidad de cautela. Y cuando es en automático, le quita toda la libertad al juez, toda la libertad de defensa, toda la contradicción, y además hay que investigar todas estas personas que están en prisión preventiva oficiosa. ¿Verdaderamente la investigación es más clara? Es el mismo tema que el arraigo. Entonces el arraigo, están las personas arraigadas en prisión preventiva oficiosa, y eso quiere decir que verdaderamente se está investigando y la investigación es de calidad. La información que tenemos es de que no es así. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para el mismo fin, al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Igual, yo creo que es fundamental atender los temas de que quizás también aquí se ha comentado que no es tanto de leyes, sino de la operación de las organizaciones. Es importante fortalecerlas. Las buenas prácticas creo que es fundamental retomarlas. Ya hay manuales de implementación de buenas prácticas de cuando íbamos a los estados que al final estaban entrando nuevos sistemas, se les decía, ¿para qué inventan el agua tibia? Hay que traerse el área de atención a víctimas de Nuevo León, la unidad de medidas cautelares de Morelos, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California. Ya están mapeados, ya están hechos los diagramas, las funciones, actividades. Entonces creo que es muy importante fortalecerlo para terminar con esa tentación, ¿no? Sí considero yo también que hay un derecho penal del enemigo en el sentido de subsidiar las ineficiencias e insuficiencias de la capacidad de investigación y de operación de las instituciones, y darle un seguimiento también, como aquí se ha dicho, con datos y también con presenciar a audiencias para también darle el aspecto cualitativo, porque mientras la prisión preventiva en el ámbito local ha bajado a 37% de los internos, a nivel federal se sigue manteniendo alta, de la mitad. Y quizás en los delitos más inquietantes, el de delincuencia organizada, el de homicidios, la tabla que tenemos de capacidad de esclarecimiento de los homicidios cuando están vinculados con actividades del crimen organizado, que es el 57% de los homicidios, según se ha reconocido, es de 26%, es decir, para solamente el crimen organizado es del 20%, 1 de cada 5 se logra esclarecer. Entonces estaríamos hablando de alrededor de, si son alrededor de 19,000 homicidios al año, estamos hablando de 2,000 investigaciones de homicidio y 1,053 investigaciones de delincuencia organizada. Creo que como país deberíamos de darle una investigación de calidad a estos casos tan pequeños, y que sería focalizar la actividad de investigación y no desde la ley, desde el ámbito abstracto y general de la ley, y más aún de la Constitución, atacar con escopeta, porque las bajas colaterales son muchos procesalmente hablando. Y bueno, lo lamentable es que el 61% de las condenas en el ámbito de competencia federal son de menos de 3 años. Es decir, nos dice que son las condenas de menos de 1 año de prisión a nivel federal pasaron en los últimos 8 años de 4,000 a 14,000, mientras que las de más de 7 años de prisión pasaron de 3,900 a 4,200. Es decir, no se compara el aumento de las sanciones, y lamentablemente entonces hay que someter a la eficacia si estos instrumentos excesivos han demostrado que son ineficaces para atender el problema de fondo. Y aún más lamentable, por cada 3 personas que son sancionadas por un juez federal a más de 7 años de prisión, 2 son abatidas por las Fuerzas Armadas. Entonces hay un nivel que una parte muy importante de la política criminal de este país no pasa por el sistema de justicia.
y recuerda la frase que dijera Kafka en El proceso. Esto confirma sencillamente mi opinión del sistema de justicia. Desde cualquier punto de vista, resulta una institución ineficaz. Un simple verdugo podría ocuparse de todo lo necesario. Muchas gracias, doctor Cepeda. Y ahora le doy la palabra al maestro Álvaro Vizcaíno. Bueno, me parece que estamos ante un falso debate. Este no es un debate entre técnicos y rudos, entre académicos y servidores públicos, y menos aún entre análisis jurídicos contra análisis políticos. En todo caso, yo advertiría, como lo planteaba el canciller alemán Otto von Bismarck, que la política al final del día es el arte de lo posible. Y esto nos implica un análisis de realidades. Nadie está hablando de abolir la prisión preventiva. Creo que todos estamos de acuerdo que es parte del sistema de justicia penal acusatorio y que en la concepción de ese sistema de justicia debe ser restringida o limitada esa prisión preventiva, que es al final del día una más de las medidas cautelares. Pero que para que un juez de control pueda imponer cualquier medida cautelar, cualquiera, incluso la prisión preventiva, requiere información, que esa información se la debe proponer, se la debe hacer llegar, acercar una unidad administrativa que en Estados Unidos llaman las unidades de servicios previos a juicio y que nosotros hemos mexicanizado como las UMECAS, unidades de medidas cautelares. Pero es una realidad que hoy no hay UMECAS en 3 entidades federativas, que la mayoría de las UMECAS del país no están operando como deberían y que sí, podemos hablar de que Morelos es un referente, de que tu libro es una guía maravillosa, estimado Javier, para poderlas construir, pero en realidad necesitamos avanzar en la consolidación de esas unidades. Ese es el requisito fundamental para que en algunos años, ojalá más pronto que después, pueda eliminarse la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Es una aspiración legítima, que creo que todos queremos eso. Algún día deberá eliminarse de la Constitución el arraigo, algún día deberá eliminarse una serie de medidas que fueron concebidas como candaditos para que el sistema funcionara. Aquellos sistemas acusatorios que nacieron totalmente garantistas, en algunos países latinoamericanos así fue, terminaron teniendo que hacer ajustes, adaptación a reformas, contrarreformas mayores o menores, todos los países, para que el sistema funcionara. Queremos que funcione, esa es la condición. Entre los años 2015 y 2016 se incrementaron los casos de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional de 6.063 a 17.920, esto es en 300%. Significa que empezó a funcionar un poco mejor las medidas cautelares. Sin embargo, hubo un porcentaje de incumplimiento del 23%. Una de cada 5 medidas cautelares no estaba funcionando. ¿Qué significa? Que en ese 23% no hubo información suficiente para que se impusiera una medida que probablemente en esos casos tenía que ser de prisión preventiva. Necesitamos madurar y no debemos quitarle pues estos alfileres a estos aspectos del sistema. No se trata de buscar culpables de quién lo hizo a tiempo y quién lo hizo después. Se trata hoy de saber que un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública de la pasada sesión del mes de agosto instruyó a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a trabajar con todas las entidades federativas con recursos federales en consolidar a las unidades, las UMECAS, que darán información a los jueces, que permitirán racionalmente decir cuándo sí y cuándo no habrá prisión preventiva. Gracias, maestro Vizcaíno. Ahora le damos la palabra al maestro Flavio Valdés. Por favor, maestro. Bueno, tratando de acotarme, por supuesto, al tiempo, me agrada que finalmente, creo que al menos el punto de coincidencia es que no debiese de haber tanta diferencia, es decir, la prisión preventiva subsiste, solo es oficioso o no. Hay cosillas que me preocupan, honestamente, pero pues yo solo las platico, ¿les parece? Sí
sí sé, soy mexicano, de dónde venimos, pero la pregunta es hacia dónde vamos o no vamos. Esa es la cuestión. Y pregunto por otra razón. Me dicen, es que yo sé que tenemos que romper paradigmas, pero no vamos a romperlos. Bueno, vamos a romperlos, pero no los rompamos. Se me complica. También se me complica el término de más o menos garantista, muy garantista, medianamente garantista, regularmente garantista o no soy garantista. No sé cómo se come, pero yo lo reconozco como ignorancia personal, es decir, no lo sé, por eso me llamó la atención. Y justo tocas un tema que en latín se oye muy bonito, pero lo vamos a decir en español. La medida cautelar cualquiera, por supuesto la prisión preventiva, que es la más severa, se dice, porque eso lo usas ahí, es la última razón, se dice. Sí, la última razón, la última inteligencia. Díganme cuál es la inteligencia cuando no hay debate. ¿Dónde la encontramos? Yo les voy a decir dónde. En el 19 que dice se aplicará prisión preventiva oficiosa. Ahí se encuentra. Precisamente si me dicen última ratio, última, pues búsquenla, pero pues las razones se exponen, se esgrimen, se soportan, se argumentan, se sustentan, se debaten, se ponderan, eso es la razón. Última o primera. Y bueno, coincido mucho, de veras, doctor, 100%. Yo sé que estos alfileres, esta cuestión crítica del país, de veras, no mentí cuando dije que me dan ganas de irme de un país que amo, no mentí. Constantemente hago reflexiones en torno a eso, o sea, lo digo auténticamente. Ya me señalaron de ser responsable de no sé qué, porque hablo de la impunidad desde que me genera la academia, que aprecio que no me hayan visto solo así, soy mexicano, soy abogado, soy varias cosas. Pero les voy a comentar algo, eso es mi pregunta, es ese alfiler llamado oficioso, no discutimos ya prisión preventiva, nos comprendimos que no discutimos de su necesidad. Si quieren mal necesario, yo ni siquiera digo mal, es una necesidad, punto. Ese alfiler, ¿qué soporta? ¿Por qué no me dicen qué es lo que soporta y cómo lo soporta? ¿Soporta el éxito de la investigación? Es lo que yo pregunto. ¿Cómo mejora? ¿Cuáles son los datos duros para demostrar que la investigación es más eficiente cuando tengo a alguien detenido que cuando no lo tengo detenido? Que de hecho, algunos que les gusta la investigación concluirán que el sigilo, la cautela, el no ser vistos, el no ser evidentes, sobre todo en delincuencia organizada y otros delitos, produce mayor éxito. Ahora, si la prisión preventiva implica poder utilizar al sujeto para la obtención de información en casos serios, llévame a la casa, al domicilio, ¿quién es más? Entonces, lo que se está velando es cosa distinta. Y yo no me enojo, yo puedo hasta aceptar, no importa la pena de muerte, todo lo que se quiera, mi problema es no saber qué es lo que en verdad se quiere. Ese es mi problema. Se habla de que puede haber prisión preventiva, bien. ¿Y qué es lo que se quiere en realidad resolver? Ese alfiler, ¿qué es lo que sostiene ese alfiler? ¿Impunidad? ¿Déficit de la investigación? Incluso si quieren digo sí, pero ¿por qué no pensamos en si hay alternativas mejores? Y última cosa en torno a las UMECAS, es cierto que hay un déficit, pero les platico algo, ¿es obligación que esa información la incorpore la UMECA o puede hacerlo un fiscal? En el trayecto. Yo no sé cuál es la disposición legal que dice que solo a través de las UMECAS, es la recomendación, es lo ideal y además es conveniente para descargar un poco la tarea tan compleja de la investigación en la búsqueda de información que en realidad debería de tener tamices o matices distintos, pero ese sería nada más el planteamiento y agradezco la atención, por supuesto. Muchas gracias, maestro. Y ahora le doy la palabra al maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Gracias. Ahora, efectivamente, yo para hacer el cierre de lo que platicamos anteriormente, me quedo con algo que también
refirió el doctor Javier Carrasco hace un momento sobre el tema de una ruta crítica, y cierto que todos perseguimos lo mismo y creo que eso es plausible en esta mesa. Tenemos una mira bien puesta en el objetivo y el objetivo es ese, el objetivo es buscar precisamente el acomodo de la casa. Y el acomodo de la casa, pero empezando con un orden o con un plan estratégico, primero por la cocina, luego por el comedor, la sala y a lo mejor después por las recámaras. No empezar al revés, no empezar primero por la planta alta y luego abajo. Creo que ojalá me capten la idea en ese tenor. Sí queremos y sí quiero quitar la prisión preventiva oficiosa, creo que es necesario en este Estado democrático que se habla en el foro. Sin embargo, hay que hacer primero ciertas cosas y esa es la ruta crítica que tenemos que establecer, ese tema de matizar, no todo es blanco y todo es negro, creo yo, en los procesos de implementación desde 2008 y antes, lo hemos visto con Chihuahua y Zacatecas y Morelos que empezaron antes, pues hemos visto este tema, que no todo es blanco o negro, hay matices, y estamos moviéndonos en esos matices hoy. Seguimos, aunque se acabó la curva de implementación, seguimos en un modelo de consolidación que va a durar muchos años, y en esos muchos años entonces nuestro objetivo es bien claro, pero no solo la prisión preventiva oficiosa, hay tareas pendientes que yo pondría antes, vuelvo al tema, la autonomía de la Fiscalía, dejarle al 100% lo decía el maestro Vizcaíno, la investigación a los delitos y que los fiscales se dediquen al tema simplemente jurídico, y entonces sí podríamos tener un andamiaje, fortalecidas las policías con el 100% de la investigación y los fiscales a lo suyo, para entonces hacer el tema de que, pues si no hay prisión preventiva oficiosa, pues no va a haber riesgo de fuga. Lo pongo en plata, así, ese es el temor que tenemos por quitar la prisión preventiva oficiosa. Un mal debate en la audiencia de argumentación de la medida cautelar, y que entonces haya un riesgo de fuga, y que entonces haya un colapso del sistema. Esos son puntos que tenemos que ir subsanando para entonces llegar al tema de quitar la prisión preventiva oficiosa, aparte de lo que dije en mi anterior intervención de acotar y ser más claros en esos delitos de alto impacto para en genérico la prisión preventiva. Y por último, lo subrayo, ya lo dije en la ocasión anterior, pero lo subrayo ahorita, el tema de comunicar y sensibilizar, creo que ahí nos ha faltado mucho. Creo que no hemos difundido correctamente a la sociedad, a los medios de comunicación, no les hemos dicho las bondades y diferencias que tiene el sistema penal acusatorio, más que la oralidad y más que algunas cuestiones que ellos no entienden. Creo que si difundimos estas cuestiones de por qué una persona imputada o sujeta a un proceso, acusada, está llevando el mismo en libertad o se debate una medida cautelar, cualquiera que ésta sea, podemos allanar más el terreno, y entonces al Ministerio Público, al juez y a la propia defensa, pues podrán tener un debate mucho más puntual en el tema de la medida cautelar. Y por último, el análisis de riesgo que hacen estas unidades, cierto es que el fiscal lo hace, cierto es que el fiscal lo debiera de hacer en su investigación, pero ese informe o ese análisis de riesgo de las unidades de medidas cautelares es lo que va a enriquecer el debate para pedir tal o cual medida en la audiencia. Creo que fortaleciendo esos entrevistadores y esas bases de datos que consultan, Plataforma México, sistemas informáticos, el debate será mucho más puntual, y entonces sí podremos prescindir de esta figura de prisión preventiva oficiosa, que creo que es lo que todos perseguimos en un mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora el diputado Abel Murrieta, por favor, diputado. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado todos los puntos de vista, creo que hemos dejado atrás dos cosas. Primero, no estamos en contra de la prisión preventiva, ¿sí?, de quitar la oficiosidad. Y segundo, el falso debate no es la prisión preventiva, porque a final de cuentas, la prisión preventiva coincidimos en que debe existir. Y la pregunta sería, dada la argumentación de quitar la oficiosidad sobre la violación de las garantías y el hecho de que un juez dicte una medida cautelar, ¿le quita lo violatorio? Digo, puede ser un extremo. Lo ideal es que no existiera la prisión preventiva. Ese es el ideal. Puede dictarse mal, incluso volvemos a lo mismo, ¿cuántas se han dictado mal en este momento? Lo ideal, el extremo es que no existiera ni la prisión preventiva en el Estado de Derecho más puro que pudiéramos encontrar. Si mientras, para mí, a reserva de seguir estudiando, sí pueden coexistir, tan coexisten que el hecho que para mí en este momento un juez la dicte, quita riesgos, pero no le quita la posibilidad de ser violatoria. Gracias. Y por último,
último, al doctor Gustavo Sala Chávez. Por favor, doctor. Muchas gracias, senadora. El maestro Radrush nos dice que la política criminal y el derecho son inseparables. Dice que son como la empuñadura a la hoja de un cuchillo. Me refiero a la política criminal, es decir, como un mecanismo rector de la conducción de una sociedad para llegar a lo que estamos aquí todos buscando. O sea, la mejor manera de administrar justicia y de plantear una verdadera certeza jurídica en un Estado democrático. De hecho, así dice el Foro Nacional. ¿Qué falta para su consolidación de este nuevo sistema? Aplaudo, me alegro que estemos llegando en este primer punto a puntos de confluencia donde partimos de que todos buscamos lo mismo, probablemente desde diferentes puntos de vista y con diferente énfasis. Hay quienes también decimos, y quiero ser muy respetuoso en esto, pero sí muy claro, que no pensamos irnos del país, que pensamos quedarnos aquí y enfrentar lo que tenemos enfrente. Esperemos que nuestras limitadas capacidades nos permitan hacerlo con dignidad. Coincido también en que es un falso debate, porque aquí buscamos todo lo mejor para México. Pero también sabemos que verdades a medias son mentiras completas. Si bien es cierto, y aquí nadie dijo que la prisión preventiva mejoraría las condiciones de administrar justicia, sabemos que por sí solo el sistema adversarial puede ser la panacea para el problema delictivo. Decirlo o siquiera insinuarlo me parece que es una grave responsabilidad. Yo me quedaría y recogería los conceptos de mis colegas que me antecedieron, fundamentalmente el diputado Murrieta, que además cuenta, no solamente es diputado, cuenta con las cartas credenciales, tuve el privilegio de conocerlo cuando enfrentó bien, con valentía y firmeza, en su momento la responsabilidad de procurar justicia en un Estado nada fácil. Hay quienes no hemos tenido la posibilidad de ser jueces porque la vida nos llevó por otros caminos, hay quienes nos definimos como modestos soldados de la indagatoria, aunque llevemos algún tiempo en ello. Pero creo que todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos capacidades y elementos suficientes para ponderar lo que aquí se comenta. ¿Con qué me quedo? Yo creo que tenemos que caminar a través de esta soberanía en la estructuración adecuada, no solo de un sistema penal. Me parece que sería muy poco ambicioso el venir a esto y pensar que solamente con eso resolvemos el problema. Coincido que además tenemos que integrar, consolidar lo que recogió hace unos momentos Álvaro, el doctor Javier, en fin, el señor juez, etcétera. Cada quien desde su perspectiva particular, el doctor Cepeda con los datos duros que nos ha proporcionado y que por supuesto sin esos elementos no podemos tener una guía y un ritmo y un rumbo. Pero tenemos que integrar un sistema de justicia y seguridad pública, un sistema integral en todas las fases del sistema, en la prevención, la impartición, la procuración, la readaptación social, el postpenitenciario, que me parece que es probablemente el más abandonado, si no es que no existe en este país. Todo direccionado bajo una política criminal en donde participen todos los actores. Yo creo que todos cabemos, yo creo que todos buscamos lo mismo, pero los que nos quedemos aquí creo que tendremos que enfrentar con responsabilidad y con compromiso los retos que enfrenta este nuevo milenio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues con estas intervenciones terminaríamos esta mesa, no se podrá abrir a espacio de preguntas por lo limitado ya del tiempo. Yo solo quiero agradecer el que se esté abriendo este debate, me parece fundamental de cara a lo que aquí se ha dicho, justamente estar debatiendo estos temas y estarnos planteando, porque me parece que hay una coincidencia de que esto tiene que cambiar, no se ha planteado cuándo, cómo, y me parece que justo este debate da para eso, para plantearnos cómo y cuándo se tiene que hacer estos cambios y ir avanzando hacia el ideal que se ha planteado. Agradezco pues a todas las organizaciones convocantes y al Instituto Belisario Domínguez la posibilidad de haber estado moderando esta mesa y ofreciendo disculpas por haber sido tan rigurosa, pero nos comía el tiempo. Muchas gracias.